Bueno, en este ejercicio nos piden calcular para el tema el límite de x tendiendo a 3 por izquierda. Y tenemos 1 sobre x menos 3. Notemos que cuando uno escribe el menos acá arriba, está diciendo que la tendencia es a este número, pero por números que están a la izquierda, es decir, números un poco más chicos que 3 en este caso. Eso quiere decir que esta x va a tender a 3, pero a un 3 más chico que 3. O sea, por ejemplo, 2,99 podría ser. Si tenemos en mente eso, esta resta nos va a dar algo que tiende a 0, pero a un 0 negativo. Recordemos que el 0 es el número que separa números positivos de negativos. Entonces, esta resta te va a dar números parecidos a 0, pero menores que 0, o sea, negativos, cuando este valor de x es un poco más chico que 3. Teniendo en cuenta eso, tenemos una división entre un número y algo que tiende a 0. Eso seguro va a dar infinito, pero no es lo mismo que de más o menos infinito, porque eso va a depender del signo este que estamos estudiando. Entonces, esto tiende a 1, esto tiende a 0 negativo, por regla de signos más por menos es menos, el resultado entonces es menos infinito. Cuando hacemos el límite de x tendiendo a 3, pero por derecha, fíjense que ese más significa por derecha, el análisis es el mismo, salvo que este x ahora va a valer un número un poco más grande que 3. Podría ser 3,001, por ejemplo. Entonces, cuando hacen esta resta, esto tiende a 0, pero ahora es un 0 por derecha, un 0 positivo. De forma que cuando hacemos 1 dividido algo que tiende a 0 por derecha, nos va a dar más infinito en este caso. Veamos qué pasa en el ítem B. Tenemos el límite de x tendiendo a menos 2 por izquierda y después a menos 2 por derecha. Si reemplazamos la x por un menos 2, esta cuenta de acá arriba nos da 11, pero esta cuenta de abajo nos da 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque yo estoy acercándome a menos 2, pero por números más chicos que menos 2. O sea, un número que esté a la izquierda del menos 2 podría ser el menos 2,001. Entonces, cuando reemplazamos en esta suma de acá abajo, eso nos va a dar 0, pero un 0 negativo. Entonces tenemos un número positivo dividido algo que tiende a 0 negativo, nos va a dar menos infinito. Cuando lo hagamos por derecha, nos va a quedar al revés. Arriba vuelve a tender a 11, eso no cambia, pero abajo ahora esto tiende a 0 positivo. ¿Y por qué? Porque nos estamos acercando a menos 2 por derecha, o sea, números más grandes que menos 2, que podría ser menos 1,99. Cuando hacemos esto, esto tiende a 0, pero un 0 positivo, porque bueno, el 2 es más grande que este valor. Y entonces, ¿qué hacemos? 11 dividido algo que tiende a 0 y es positivo, nos queda más infinito. Bien, veamos qué pasa con el C. Tenemos límite de x tendiendo a 0 por izquierda y por derecha. Cuando lo hacemos por izquierda, nos queda 3 sobre x al cuadrado. El x al cuadrado tiende a 0. Y fíjense que en realidad como está elevado al cuadrado, es indistinto haberlo hecho por izquierda o por derecha, simplemente porque un número elevado al cuadrado es siempre positivo. Entonces, esta x al cuadrado nos va a dar algo que tiende a 0, pero siempre va a ser como un 0 positivo. Tanto cuando lo haga por izquierda como cuando lo haga por derecha. Y entonces 3 dividido algo que tiende a 0, sabemos que eso tiende a infinito. Infinito positivo porque, bueno, 3 dividido algo positivo nos va a dar positivo. Así que más infinito menos 1 es más infinito y en el otro caso es exactamente igual. Veamos qué pasa en el D. Tenemos el límite de x tendiendo a 1 por izquierda. Entonces ahora reemplazamos la x acá y vemos qué sucede. Nos queda 4 por 1, que es 4, menos 4 es 0. Y 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 es 0. O sea, esto nos queda una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Donde si miramos, además, la parte de arriba tiende a un 0 negativo y la parte de abajo también. ¿Por qué? Porque como este 1 es un 1 por izquierda, sería un 0,99 por ejemplo, cuando hacemos 4 por ese valor, el número que obtenemos sería un número parecido a 4 pero un poco más chico que 4. Por ejemplo, podría ser 3,99. Entonces esta resta nos va a dar 0, pero bueno, un 0 negativo. De todas formas, más allá del signo, es importante notar que esto es una indeterminación. Y las indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 se salvan factorizando los polinomios. En el primero, que es una función lineal o un polinomio de grado 1, podemos sacar factor común 4 y ya nos queda factorizado, 4 por x menos 1. Y el segundo, si lo miramos, es una cuadrática, que además lo podemos pensar como si fuera una diferencia de cuadrados. ¿Bien? Por lo tanto, esto lo podemos factorizar como x menos 1 por x más 1. La idea de factorizar es poder cancelar alguno de esos factores que aparezcan arriba y abajo. Una vez que los cancelamos, nos quedamos con este 4 y este x más 1 por ahí.
Entonces, cuando x tiende a 1 por izquierda, reemplazo acá por un 1 y me queda 1 más 1, 2. Esto tiende a 2. Y 4 dividido 2 da 2. O sea que el resultado de este límite es 2. Ahora, cuando lo hago por derecha, el procedimiento es el mismo. La diferencia es que la parte de arriba tiende a un 0 positivo y la parte de abajo a un 0 positivo, pero sigue siendo 0 sobre 0, se sigue factorizando de la misma forma que antes, se sigue cancelando este con este, esto sigue tendiendo a 2 y 4 dividido 2 nos da 2. Veamos qué pasa con el E. Tenemos el límite de x tendiendo a 2 por izquierda. Entonces, arriba nos queda algo que tiende a 8 y abajo algo que tiende a 0, pero un 0 negativo. ¿Por qué? Porque como es un 2 por izquierda, es un número más chico que 2, podría ser 1,99. Cuando lo elevamos al cuadrado, esto tiende a 4, pero en realidad es un 4 más chico que 4. Entonces, ese número menos 4 nos va a dar algo que tiende a 0, pero un 0 negativo. Entonces, por regla de signos, esto nos va a ir a menos infinito. Y cuando lo hacemos por derecha, el análisis es el mismo, salvo que acá abajo nos va a dar algo que tiende a 0 positivo. Porque como este 2 lo hace por derecha, va a ser un número más grande que 2. Por ejemplo, 2,01, por ejemplo. Entonces este x al cuadrado tendería a ser un número que se parece a 4, pero que es un poco más grande que 4. Entonces en esta resta esto va a dar 0 positivo. Por regla de signos, más por más es más. Esto da más infinito. Veamos qué pasa en el f. Tenemos el límite de x tendiendo a 3 a secas de 2x al cuadrado más x menos 10. Bueno, acá reemplazamos directamente la x por 3 y vemos que da. Sería x al cuadrado, que es 9, en este caso, ¿no? Por 2 es 18, más 3 menos 10, todo eso nos da como resultado 11. Acá fíjense que no hay ninguna indeterminación, no tenemos nada que resolver, simplemente es reemplazar la x por el valor al que tiende la x y obtener un valor. Veamos qué pasa con el g. Tenemos el límite de x tendiendo a menos 1, de x más 9 sobre x menos 1. Acá arriba entonces nos queda menos 1 más 9, que es 8, y menos 1 menos 1, que es menos 2. Esto tampoco es una indeterminación, así que no hay nada que salvar, simplemente hacemos 8 dividido a menos 2, que nos da menos 4. Y en el h tenemos límite de x tendiendo a menos 1, de 2x al cuadrado menos 2, sobre x al cuadrado menos 3x menos 4. Cuando reemplazamos, obtenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0, que se resuelve factorizando los dos polinomios. Entonces, ¿qué hago? Agarro el de arriba, ¿sí? Que es 2x al cuadrado menos 2, y se puede factorizar sacando factor común factor común 2 primero. Nos queda 2 por x al cuadrado menos 1. Y este x al cuadrado menos 1 lo podemos factorizar por diferencia de cuadrados. Es x menos 1 por x más 1. También tenemos que factorizar el de abajo, que es un polinomio de grado 2 completo. Para hacer eso tenemos que encontrar sus raíces utilizando la resolvente. Sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Haciendo esta cuenta, llegamos a que las raíces son 4 y menos 1. Por lo tanto, esto factorizado sería x menos 4, que sería una raíz, por x menos 1, o sea, nos queda x más 1, que sería la segunda raíz. Una vez que tenemos los dos polinomios factorizados, los escribimos y tratamos de cancelar algún factor. Acá lo que se repite arriba y abajo es x más 1. Así que eso es lo que cancelamos. Bueno, después de hacer la tendencia, que sería 2 por menos 1, que es menos 2, eso nos va a dar menos 4. Y, bueno, menos 1 menos 4, que es menos 5. Entonces nos queda menos 4 sobre menos 5, que nos queda 4 quintos. Y después nos queda hacer el límite de x tendiendo a menos 4 de 2 por x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3 por x menos 4. Si reemplazamos acá por un menos 4, nos queda menos 4 al cuadrado, que es 16, por 2, 32. Y si reemplazamos acá por menos 4 y hacemos la cuenta, nos termina dando 24 positivo. De forma que 32 dividido 24 nos da 4 tercios y ese es el resultado del límite.